Bueno, bienvenidos a La Hora del Miedo. Este es un nuevo podcast y en su capítulo 1 es un podcast de cine de terror, fantástico y de culto, hecho por 3 personas, que somos Mariano Morita, el quien habla, Ezequiel Rivero, que también está en cargo de la grabación o la computadora básicamente. Y Julio Otero, que también voy a hablar cosas. Todos vamos a hablar cosas. Y bueno, la idea es hacer de este podcast un espacio en donde podamos hablar, analizar cuestiones vinculadas principalmente al cine de terror, hablar de películas que estén en el cine, que estén en otros medios, películas que nos bajemos de internet u otras cuestiones. Y en el primer capítulo la idea era hablar un poco de... Recientemente se estrenó hace muy pocos días la remake de la película Suspiria, del clásico de Dario Argento, o Argento como dicen algunos, Suspiria, dirigida por Luca Guadagnino, que había sido un director que se hizo medio famosito en los Oscars del año pasado con la película Call Me By Your Name. Y bueno, como también en el podcast va a haber lugar para clásicos y películas de culto o revisitar cuestiones, vamos a hablar de Child's Play del año 88 de Tom Holland, también conocida por todos como Chucky, el muñeco diabólico, básicamente. ¿Chucky o Chucky? O Chucky. Chucky, si decís mi muñeco diabólico y le cambias el nombre, decirle Chucky. Chucky. Es como cuando decís Freddy, voy a ver Freddy, voy a ver Pesadilla en lo profundo de la noche o Pesadilla en Elm Street. Y finalmente vamos a ver también de una película que es más difícil de conseguir, pero en realidad no, porque queremos que la gente baje torrents. También vamos a hablar de la película Anna and the Apocalypse, una película que es del 2017, pero que tardó mucho en llegar a ser accesible y está siendo medio de culto en algunos pagos. Es del 2017, pero no importa, básicamente. Pero no nos importa. ¿Qué onda con Suspiria? Bueno, ¿cómo empezar? ¿Quién empieza? ¿Quieren que contemos un poco de qué va? Sí, por favor. Dale, bueno. Suspiria es la historia de Susie, que está interpretada por Dakota Johnson, que es una aspirante bailarina, que es de Norteamérica y va a Berlín en el año 77. Y ahí ingresa a una academia de danza y, bueno, conoce a Madame Blanc, que es la instructora súper prestigiosa con trayectoria, que es Tilda Swinton, que interpreta otros papeles en la película, digamos por ahora, y se encuentra con que pasan cosas raras en la academia, que básicamente es que son brujas. Igual, si les parece, podemos empezar a hablar del elefante rojo saturado en el cuarto, que es Suspiria, de Argento. Digo, es una remake justamente de una película del 77 de Dario Argento. Estamos medio en un momento en el cual ya empezó a ser muy popular y muy, ¿cómo se dice cuando? Vox Populi o algo así, la idea de que está buenísimo que una remake se separe mucho de la original, con lo cual es como que hay una especie de intento en la película de decir, te estoy mostrando todo el tiempo que soy distinta al original y que puedo hacer otra película distinta, tengo mi propia identidad. Creo que antes que nada hay que explicar que la película no es... Claro, cuando ya pusieron el tráiler mostraban que no era un remake onda, escena por escena como, o súper fiel como ha pasado con otras películas, sino que es como una reinterpretación, digamos, como si fuese como un cover de una canción, en cierta forma, como que agarraron elementos y armaron una imagen nueva, una estética nueva, con ideas, las ideas del núcleo de Suspiria, y armaron como otra película, digamos, lo cual no tiene nada de malo. No, es una transposición, no, yo lo que cuando me refería a esto lo hacía medio un tono irónico, pero es porque quizás porque sos malo, porque soy malo. Porque soy un hijo de puta y porque... No, porque hay muchas películas que por ahí consideramos clásicos que por ahí nos damos cuenta y eran remakes de otras películas más viejas, como ahora se me ocurre, no sé, La Mosca de Cronenberg o La Cosa de Carpenter. ¿Qué onda La Mosca, la anterior? ¿Cómo era? Yo no la vi. ¿No la viste? No la vi, pero claramente debe ser muy distinta, digamos, es una transposición donde tomás cierta idea, pero después lo trabajás en una obra propia, que es un poco lo que decías vos. Y ya que quizás cuando largaron ese tráiler misterioso diciendo que tenía música de Tom York, qué sé yo,
un poco lo que ya se notaba era una diferencia crucial, que si Suspiria es recordada por algo, me refiero a la versión del 77 de Argento, son los colores, ese rojo con verde con azul que está en toda la película y esa cosa como sobre hiper barroca, muy estética. Acá de repente estábamos ante una película que es totalmente de colores lavados, Igual es que es una película colorida en cuanto a que el remake tiene una importancia del color importantísima. Es una película cuidadísima en cuanto a la imagen. Sí, tiene unas decisiones estéticas. Al igual que Suspiria original. Pero no es la misma estética, sino que es distinta. No, que a pesar de mostrarse como casi como más lavada y fría que la otra, hay como toda una impronta estética que yo personalmente lo que me pasó un poco era, sobre todo porque también la película intenta vincularse más con el periodo histórico en el que está que la otra película, o por lo menos más explícitamente. Hay como una relación con el cine alemán de esa época. Sí. Como que hay algo en la cámara que intenta parecerse todo el tiempo a una película de Fassbinder, o quizás a esa película tipo Posesión, o ese cine europeo histérico que había en ese momento. Al respecto de eso, dos cosas. Por un lado, me parece que era bastante evidente que la remake de Suspiria iba a tener una decisión estética como súper fuerte y diferente. Y por otro lado, dado el director Guadagnino, como que iba a basarse en algún estilo de cine europeo, muy reconocible. ¿Por qué lo decís? Yo no conozco la historia mucho. Por la película anterior y por toda la trayectoria. Bueno, no vi todas las películas, leí algunas cosas y demás, pero por la trayectoria de él y, bueno, evidentemente porque es la remake de Suspiria. Con respecto a la ¿cómo se dice? A la comparación igual con la original, ¿ya quieren decir algunos otros tipos de cuestiones que quieran comentar? Es que por ahí la original lo que tenía de alguna manera es que toda esa cuestión barroca, hiperestetizada, estilizada, o como lo queramos decir, iba quizás era un poco más simple la cuestión. Y vos tenías una historia de brujas en una escuela de danza, donde quizás no había una preocupación tan fuerte por la explicación, por la explicación, ilustración, y por la idea de que que es algo en serio, que me parece que en esta película está entongada mucho más con la parte política, que ahora tenemos que entrar en eso, me imagino. Trata como todo parece tener un trasfondo serio, como si toda esta cuestión sucede en el año 77, donde hubo todo un conflicto político muy importante con lucha armada y con clandestinidad y con unos rehenes, que no estamos tan familiarizados con eso tampoco, y la película tampoco hace mucho trabajo por hacerlo, sino que asume que tenemos que todos creer que sabíamos eso desde antes y hacernos los boludos como que siempre lo supimos, y todos sabíamos de historia de Alemania. Por decir estas boludeces me perdí un poco, pero a lo que iba es a que hay una especie de intento de decir, hay un contexto del cual me hago cargo, que es un contexto realista. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando empieza la película, por ejemplo, es que tiene una titulación súper espléndida, con las letras muy diseñadas. En un momento, no sé si vos, Ezequiel, en un momento dijiste que había un diseñador gráfico que la pasó muy bien. Claramente, es como el sueño húmedo de cualquier diseñador, tipo, hago las gráficas y las letras de Suspiria y va a ser recopado, pero nuevo, y además 70s, pero no. Pero los pasaportes, los cuadernos, ese tipo de cositas. No, lo que lo dije particularmente fue cuando muestran como el diario de un personaje de la película, así lo digo así todo súper sin spoiler. Spoiler free. Y es como, está como todo escrito a mano con dibujos, ilustraciones, y es como muy hermoso, y el cuadernito es una especie de Moleskine súper hermosa y todo. Claro, el cuaderno que todos queremos tener. Exactamente, y todos quieren escribir eso también y pasarla mal. Ser así especiales y tener notas de loco. Bueno, pero sin embargo, la película, teniendo todo eso, elige el nombre Suspiria, ponerlo en un momento en el cual, no me acuerdo qué personaje, no sé si es la protagonista, Susi sale del subte. Sale del subte y ves que una estación se llama Suspiria y se ve al costado, a la izquierda, arriba del cuadro, como parte del contexto realista de la película, y dice Suspiria. Eso me parece un poco cualquier cosa, pero sin embargo, entre esa y algunas otras cositas que pasan al principio,
Me parece que la película, creo que esto lo conversamos un poquito antes, se hizo cargo rápido de Suspiria y decir, bueno, esto es Suspiria, sí son brujas, sí pasó, no sé, y como dijimos, bueno, capaz no está tan mal, ya entendimos por qué viene acá y empezar una propuesta diferente. Después ahora lo que pasa es que la propuesta diferente fue diferente y no convenció tanto, a algunos al menos. Bueno, pero con respecto a, volvamos capaz un poquito al tema o del contexto y demás, que es uno de los miles, por ejemplo, subtextos que hay, agregados y subtextos hacia la original, por ejemplo. También está, bueno, la historia de tener un backstory de ella es un cambio fundamental, por ejemplo. El backstory de ella y el otro personaje que incluyeron, el del psiquiatra igual, que es... Bueno, sí, también. Es todo que otra es todo subtrama. otro hilo y... que para mí son dos preguntas. ¿Por qué el contexto y por qué el viejo Tilda Swinton caminando todo el tiempo haciendo cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Sí. eso es un detalle que la gente supo hace poco porque Tilda Swinton hace 3 papeles en la película y uno es como un viejito. Que nada, los 3 Un no psiquiatra igual. Un psiquiatra, pero los 3 no los comimos con papas, que era un señor. Onda, nadie pensó Un que señor era... con una voz muy Hay finita. un viejito que se quedó sin trabajo por culpa de Tilda Swinton. Exacto. Este, No, pero claro, todos nos creímos que no era tipo una actriz haciendo de un señor viejo. Igual un poco flasheábamos con que ¿qué ¿Qué onda? es ¿Por qué tiene esta decisión actoral de la voz rarita? La voz rarita, parecía maquillado, Sí. pero parecía como que era alguien más joven, más que Tilda Sí. Swinton. Como Sí. que era un tipo más joven, era raro. Era Claro. raro y de repente, claro, era Tilda Swinton. Y no, pero además en los créditos no aparece como Tilda Swinton, aparece con otro nombre y después como que a las semanas que se estrenó... Todo eso que tiene que ver, todos esos subtextos y muchos, bueno, después hay simbolismos y demás, es un poco lo que decías vos, que la otra historia pasaba por como un juego, una película divertida, había una historia, pasaban cosas, pero no te explicaba, sobreexplicaba y después, además que entre toda la cosa se entiende o no se entiende, queda como una cosa rara al final. Pero me parece que también deja de concentrarse en lo que a mí me pareció como mucho más atractiva la película, que es la academia en sí. Sí, es como muy serio después toda esa parte, porque hay algo que para mí la película tiene, que tiene es como si tuviese las herramientas para hacerlo, pero no parece después hacer mucho. Es como que lo esquiva como para que pienses que está, pero en realidad no está. Y siento que tiene que ver con las relaciones con las madres. Vos tenés un backstory, la historia anterior de Susie, donde ella es una especie de Amish, que tiene una madre que nunca aprobó que ella quiera bailar. Al mismo tiempo tenés al rol de Madame Blanc, que es Tilda Swinton, y que un poco le da cobijo a ella, casi por momentos casi sexualmente parece, pero es como maternal también. Y después tenés el famoso concepto de las 3 madres que estaban en el cine de Argento, donde Sí. Suspiria, la madre Suspiriorum y qué sé yo. La de las lágrimas. Sí, y la madre, la otra no me la acuerdo. La madre de los suspiros, Suspiros, la madre de las lágrimas, lágrimas y una... y las películas son Y la Mother of la Tears, terza- Inferno es. Inferno, y después estaba la terza madre, que era una más nueva. Pero está la idea de madre, está la idea de un lugar donde hay una que se elige como madre y que tiene el rol de madre en esa situación, como no sé, como Orange is the New Black, tipo las madres de la cárcel o algo así. Digo, hasta ahí funciona mejor. Porque acá como que, no sé, si tratás de establecer un vínculo entre ese tipo de situaciones, yo por lo menos no lo encontré. Y se insiste sobre eso. Hay como una serie de falopa de flashbacks extraños donde se intenta vincular todo, pero me parece que es como para que esté todo en la misma película y uno sienta que pasa algo. Hay una cosa como de menjunje ahí en esa mezcla de cosas, donde también está lo político. Creo que tanto el vínculo madres como el vínculo de lo que pasa con lo político es un poco, está para estar presente, como para decirte esto te lo tenés que creer en tanto realidad o cuestión realista. Y finalmente si ante la pregunta de esto incide o cómo incide en lo que pasa, cómo incide en la transformación del personaje, para decirlo sin spoilear, o en qué lugar toman ellas como, dónde está el mal ahí, qué tiene que ver, qué posición se toma frente a esta situación política, qué significado puede llegar a tener o sentido puede llegar a tener todo este retrato de este hombre que pasa de un lado al otro del muro por sus recuerdos perdidos de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y un montón de temas que aparecen y decís, están, todo, te habla de todo, es re importante la película. Pero Sí, por un lado, eso, a ver, al respecto de eso,
sí tiene este tema de que se cree como muy compleja, inteligente, importante y la gran cosa, y yo creo que te perdés un poco. Sí, el conflicto político de lo que pasa dentro de la casa a mí me parece que estaba bueno, ves como distintos personajes y agencias, pero hay algo que, o al menos a mí me pasó, que me perdí. Por ejemplo, en un momento toda la historia de ella dejé como que me perdí en el medio de la película, y en un momento empezás a seguir más a Sara, que es una de las amigas, que tiene como un poco de historia, un poco más, una trayectoria más tradicional, de golpe ser como una chica que quiere resolver el misterio, parece, o algo así, como que tiene un par de... Pero no pasa mucho. Después la agenda un poco de Madame Blanc tampoco se entiende, ¿sabes? Un poco el conflicto. Como que hay un montón de agendas y conflictos políticos entre los personajes femeninos. Pero para mí el que más se queda difuminado, que después, bueno, al final hay como una especie de revelación y miras para atrás y decís, bueno, venía por acá, el de Susie, pero para mí no funciona a lo largo de la película, Es por que ejemplo. vas perdiendo un poco la identificación o el punto de vista. Sí. Como que de repente, en un momento, ¿viste cuando acompañás un personaje que más o menos entendés sus decisiones y de repente ves que un personaje con el que estabas compartiendo ese punto de vista empieza a tomar decisiones de las que no podés hacerte cargo porque no entendés por qué No dice lo que entendés está por- diciendo? Pará, ¿por qué le pasa esto? Y ahí, no sé, a alguno le parecerá interesante. A mí me parece que te saca. Sí, a mí, igual el otro día hablé con unos amigos y como que, no sé, no les pasó lo mismo que nos pasó a los tres, digamos, como Capaz no tenemos que verla juntos, en esta especie de comunidad adentro de una... esta secta del terror. No. Bueno, la película está, contamos que la vimos juntos los tres, tipo, no es que la vimos todos separados y después conversamos. Pero como que nada, sí, eso. Yo como, a mí personalmente, y lo hablamos con Julia, no nos comimos el viaje cuando de ella en un momento como que nos dejó de interesar la historia de la protagonista. Fue como que cambiaron cosas y fue tipo, no. Como que, y otra gente con la que hablamos de esta película, a mí me contaron que sí, que les funcionó y que les siguieron la narrativa de ella y como que les pareció como piola cuando se resuelve todo al final y atractivo y atrapante. No, a mí no me ocurrió. Me parece que más como que tiene, la película siempre está jugando con todo ese tono onírico y como medio raro y enrarecido, pero al mismo tiempo es toda siempre como que política, guerra, 77, todo súper verité, como que todo tiene que pasar por algo, todo tiene que ser como que todo es bastante realista y lo que no es realista es como es mágico, ¿no? Igual, a ver, estamos hablando y dándole interpretaciones y hay muchas partes, yo creo que estoy tratando de recordar cuando la vi, hay muchas partes que sentía que me estaban explicando de más. Por ejemplo, ay, todo está mal adentro y todo está mal afuera. La lluvia, sí. el clima. Pero no, ella dice en un momento, todo está mal adentro, todo está mal afuera. Como unas líneas como re artificiales que no parecen a incluso ese tipo de película que está planteando. Como unas líneas así de guión. O al final, cuando en un momento le dicen a un personaje, y bueno, y vos, que les hacías creer que eran desilusiones. Como la idea de cosas que uno ya entiende, que eran ilusiones, quise decir, como que eran delirios, lo que pasaba. Cosas que uno ya entiende, hiper explicadas en el guión. Y quedaba como torpe, queda como raro, no sé. En toda esa película tan sofistiqué. Yo creo que lo sofistiqué es lo que finalmente importaba, digamos. De todo lo demás está en función por ahí de hacerte el recorrido por todos esos temas importantes y sensaciones importantes. Porque por ahí también uno puede decir que está bien, uno si se pone a jugar al juego de la alegoría que la película propone, y si tenés ganas y le pones onda, vas a encontrar cosas para decir, por esto está bueno, por esto está bueno. Probablemente las encuentres, pero digamos, si uno... Quizás, ya el hecho de que esté dividida en no sé cuántos capítulos con Como nombres 6 súper inspiradores. Y un epílogo. No te olvides del epílogo. El epílogo que pensábamos que terminaba la película y no terminaba. Y los capítulos no tienen ningún sentido y es medio... Pero para mí eso como que es una forma artificial de ordenar algo medio inordenable, que no importa eso, el orden, no orden, pero que se pierde un poco lo que quiere decir. Y hay tanto metido y tanto cachivache que bueno, además a todo esto dura 2 horas y media, amores. 2 horas y media, que es como una horita más de lo que debería, media por lo menos. Media puede ser. Igual, a ver, en defensa de Suspiria, me pareció como muy linda de ver, tiene sus problemas de artificialidad, de cómo no funciona la trama, pero es como bella, es como agradable. Hasta las fracturas eran lindas de ver. Hasta las fracturas horribles y
Sí, es como muy... Es como linda, listo. Y como Bueno, y funciona. A mí tipo, me pareció también muy bella, sí, así como te digo una cosa, te digo la otra. A mí me pareció muy bella también, pero hablando de las fracturas, estaba pensando, por ejemplo, que terminó y viste que yo te dije, bueno, está en terror, bueno, entiendo que bueno, es tu película de Suspiria, pero no, me pareció como que también no entendí la propuesta, bueno, que fue esta, una cosa estética, bella, basada en no sé, por un lado el conflicto, el contexto, más líneas argumentales y demás. Pero hay un par de escenas que, bueno, o al menos una, la primera, que es la primera muerte, que es un montaje de baile, qué sé yo, que está bien, ponele, pero no hay mucho de eso en la historia. Y empieza eso y decís, bueno, vamos a ver un poco más de alguna. No. Hasta el final que explota una cosa. Hasta el desenlace, digamos. Y eso también me dejó como un poco... por eso te decía que se perdió tanto la narrativa, no funcionó por ese lado, y por el otro lado tampoco funcionó. Después también me da la sensación esto que decíamos de que la propuesta fue como... no sé, quise buscar qué decía Luca Guadagnino de terror, por ejemplo, y tiraba unas frases, no sé, en una nota que leí, no sé si era en el New York Times o en Jezebel, algo así, de que estaba en contra de los tipo jumpscares o de los sustos. ¿Entendés? Bueno, típico, eso. esto Y que el terror tenía que tener más profundidad. La concha de su madre. Esto me lo van a escuchar así siempre. Es un exponente del terror fino. Es el terror fino. Bueno, eso es a lo que iba, porque ya sabía que te estaba dando pie para que desarrolle su teoría, Morita. Porque esto es va a ser la primera vez que hablamos de esto, pero no va a ser la primera vez que hablamos de esto, pero... va a ser la primera, pero no la única. No va a ser la única vez que hablemos de esto, pero es el exponente de este año de lo que es el terror fino, porque, digamos, tenemos un director que viene de otro lado y que dice, vengo a hacer mejor lo que se supone que ya es peor, porque en realidad no lo entiendo, y soy yo el que lo va a hacer mejor. Una cuestión como casi clasista de tratar el cine de terror, como tipo, esta arte menor, yo lo voy a elevar. Y además como si Claro. necesitara hiperexplicaciones con todos subtextos, que es como... ¿Por qué? Pero eso es porque es incapaz de ver que hay Por películas eso. que no son explícitas, que tienen mucho Exactamente. subtexto. Y además como si el terror justamente fuese un género que... Fue un género... Es como lo que hizo Kubrick con El Resplandor. Dijo, voy a hacer este libro de mierda para idiotas y lo voy a hacer fino. Bueno, ojo, igual, también no tires estas bombitas moritenses en el primer capítulo. No, bueno, está bien. Bueno, es así. No, Es así. El Resplandor es buenísima y es así. No, bueno, Y un no día, te voy a decir por cuando qué. elijamos El Resplandor para hablar, vamos a ver. Bueno, A los 15 años tenía una remera del Resplandor. Lo admito, pero... y ahora No, tiene no, puesta no una me remera extraña. de Pet Cemetery. ¿En serio? Mira, no sabía que tenía una remera. Qué especial. Debería grabar un podcast ¡Qué con una remera de especial! terror. Me vine con mi ropa. Bueno, algo más para cerrar un poco. Estoy pensando a ver si tenemos como algunos comentarios, cositas que quedaron sueltas. ¿Alguno? Sí, lo que pienso yo, que es una cosa que me gustó, es el pasaje, que es bastante obvio, pero igual es lindo y funciona, que es el pasaje como del ballet a la danza más moderna Sí. y contemporánea, que siempre es un tipo de arte que estuvo como medio unido a la cosa media como primitiva y primal de los cuerpos y cómo funciona, y tiene esa cosa ritualista o chamánica. Está a un paso de El Exorcista caminando para atrás por la escalera, digamos. Sí, como tiene- esa cosa de la contorsión. Sí. turbia. Claro, y como que agarrar tu cuerpo y como que hacer cosas prohibidas. Y me parece súper... funciona muy bien, es lindo de ver. Y funciona bien en la película. Funciona con el contexto. Todo eso es como, me parece como un súper acierto. Eso está bueno. Pero hubiese sido lindo que eso se integre a la película. O sea, hubiese sido lindo para mí que yo sienta que hay un miedo en la forma en la cual me estás presentando el cuerpo. O que hay de la misma forma que siento que por ahí hubiese sido lindo saber qué onda al final ella con su madre. O ese tipo de cuestiones. Que la película las presenta y las usa. Y por ahí son cosas que las vemos y nos hacen entrar y nos hacen decir, por acá puede haber algo. Y cuando después te das cuenta que es solo su presentación, decir, tenemos esto en la película, es como que ahí es cuando empieza a decepcionar un poco, por lo menos. No sé, a mí me parece que está unido bastante, como todo el tema de los cuerpos y la danza con la narrativa de la película y cómo están filmadas las actrices y las bailarinas, que como incluso con los colores de la piel y cómo los muestran todos, me parece como que
está cuidado, está apuntado a eso y está bien. Sí, estoy de acuerdo con que hay hilos que no cierran y que podría estar bueno que los sigan por ahí, pero... Claro, a favor se podría decir también que entonces, ahora me acordé de una escena que por ahí, cerca del final, pero hay una especie de versión un poco más demoníaca de esos cuerpos que vimos en un momento, en una situación del final, que me hacen acordar un poco a la tapa del VHS de una película que se llamaba The Church. ¿Se acuerdan? No. Una returbia que son montañas de cuerpos. Y nunca la alquilé porque me daba miedo. No importa. Solo como comentario, así al pasar, en el tráiler inicial había unas imágenes por las cuales le hicieron un juicio a Luca Guadagnino, que es de un artista, Ana Mendieta. Que eran unas imágenes así como... Era un artista que trabajaba con su cuerpo, con algunas imágenes así como muy viscerales y demás. Y si buscan las imágenes, son tal cual todas sus obras. Le hicieron un juicio y después la bajaron del otro tráiler y parece que Amazon se hizo cargo puso la tarasca. Puso la tarasca y se cerró el tema. Pero fue muy gracioso no, curioso, o como comentario nomás, de que cuando le preguntan del feminismo, de la película y demás, y que habla de cómo le chafó a una mujer sus obras para hacer su visión feminista. El tipo dice, no voy a hablar del tema, ya está. Es como un tema tremendo. Qué terrible. ¿Cómo se roba en tipo lo que es en danza? En danza y en esas cosas como fotografía y video de mujeres y cuerpos. No sé, me acuerdo de lo que me contaste vos, que todavía no estás recuperada, ya sé, de Beyoncé. Yo no voy esto lo borré de mi mente. No pasó. No pasó. ¿Qué pasó? Nada, hay unas ciertas coreografías que son muy similares. De Beyoncé, que son adquiridas. Bueno, pero ahí yo te defiendo que, bueno, el arte es un proceso. ¿Decís que Suspiria le sacó cosas a Beyoncé? No. Sería buenísimo. Estaría genial. No. En el primer tráiler había unas imágenes que eran claramente iguales a las obras de esta persona. Claro, no, sí, eso. Y después la sacaron del tráiler, ¿sabes? Que era la película y demás. Cortaron eso y no cortaron al viejo Tilda Swinton caminando. Bueno, no sé, si no hay nada más para decir, podemos pasar al clásico que nos compete hoy, que sería Chucky 1 o Child's Play parte 1 de Tom Holland. Qué nombre horrible que hubiera sido Juego de Niños. Me parece que no hubiera funcionado. Ahí estuvieron bien los traductores. En general están mal, pero ahí estuvieron bien. Todas las películas son La Fuerza de los Valientes. De hecho, cuando termina, bueno, Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, que es Child's Play 1, 2, 3, se empiezan a llamar con el nombre de Chucky. Claro, las películas. Bride of Chucky, Seed of Chucky, claro. Curse of Chucky, etc. La semilla de Chucky. Bien, entonces, la dirigió Tom Holland. Vos que la acabas de ver, Ezequiel, por primera vez, ¿querés hacer un pequeño resumen de la película? ¿De qué va Chucky, che? Bueno, sí, antes que nada, eso. Yo tengo el privilegio acabo de verla por primera vez. Yo nunca la había visto antes. Es muy buena. Me gusta mucho. Importante. Y bueno, en realidad nada, también ocurre que la historia de Chucky es como ya, no sé, como hablar de la historia de Jason, es algo que como que uno ya lo sabe o está metido adentro. Igual no sabía yo del todo como la historia de cómo fue el nacimiento del muñeco. Claro. Que arranca muy rápidamente y en los primeros minutos ya se ven básicamente que es como una especie de ladrón asesino. Es un asesino, ¿no? Es un asesino. Un estrangulador. El estrangulador de Longshore, ¿cómo era? Algo así. Sí. Bueno, que hace como una especie, se está muriendo porque lo está persiguiendo un policía y hace como una especie de ritual, una macumba, y se transfiere a un muñeco. Que el muñeco, eso tampoco lo había visto porque yo había visto como otros fragmentos de Chucky antes de chico, digamos, como que ves partes, pero nunca había visto como el comienzo. Y el comienzo es muy interesante en la primera película de cómo hay como una super franquicia gigante con dibujitos animados, accesorios y muñecos que son los Good Guys, ¿no? Sí, Good Guys. Son los Good Guys. Que Chucky adquirió como esa personalidad de villano de terror, quizás ya como de una serie más posterior, porque ya estamos entrando a casi fines de los 80, principios de los 90, donde el lugar que
estaban ocupando Jason, Freddy, Michael Myers, o este tipo de figuras como súper prototípicas. De repente, ya en una etapa más por ahí medio tardía de toda esa primera oleada de películas, empiezan a aparecer Leprechaun, Pumpkinhead, Frankenhooker, ya son como más otros más bizarritos, y Chucky por ahí es de esa, por ahí que eso es más recordado de esa generación de monstruos. Pero bueno, también tiene igual esa es parte- medio bisagra también. Entre un slasher más, al menos la primera, y después los monstruitos. Digo, no es tan. Bueno, Es un asesino serial adentro de un muñeco, no por nada. Claro, pero Sí. sus formas de proceder son parecidas, quizás por momentos, a las de. Tenemos esta cosa con la subjetiva, la idea de que sabemos que hay una víctima que está siendo stalkeada por Chucky, que en algún momento va a morir porque Sí. Chucky le va a hacer algo. Eso viene del slasher Por también. eso. Sí, comparte esos puntos. Pero quizás la particularidad de la primera es que tenemos, así como en varias de esas películas, es la que explica la historia de fondo que hay en el personaje, que para mí me parece excelente. Sobre todo, bueno, esta cuestión con... Algunos quizás se olvidan que Chucky en realidad es Charles Lee Ray, que es una persona, es un tipo grande, criminal, que está dentro del muñeco, y que en un momento de la saga empezó a pasar que Chucky era Chucky y ya era el muñeco como si tuviese alma de muñeco, con lo cual en la primera queda claro, y hasta incluso la vuelve muy siniestra por momentos toda esta cuestión. No sé si se dieron cuenta, pero Chucky no muestra su verdadera voz de clásico Chucky hasta el minuto 45 de la película, que es la mitad. O sea, hasta la mitad de la película Chucky es "Hi, I'm Chucky". Me salió re mal la voz, pero Se ve bastante bien, me parece. Sí. y eso ahí te salió mejor. Hi, I'm Chucky. Sí. Chucky. Bueno, todos esos momentos donde O no a sabes partir si- de la voz de Andy, que retoma las palabras, dice como, me dijo que se tenía que morir porque era una perra. Claro, ese tipo. O que quiere mirar las noticias de las 9 de la noche. Sí. Como, ¿cómo hizo para decirle eso? Y lo loco es que se va a dormir con el chabón. O sea, es un nenito que se va a dormir con. Un señor grande. Con un asesino. señor grande que es este actor Brad Dourif. Es un nenito durmiendo con Brad Dourif, que Brad Dourif le dice cosas a un nenito en su cama. Brad Dourif, ¿quién es? Brad Dourif Atrapado sin salida, ¿no? Actuó, Sí, ¿qué otra? estuvo con David Lynch en Blue Velvet, trabajó con Herzog también. Es un Sí. chavo muy particular porque tiene Y esta de- voz de loco. Y después no por nada, por ejemplo, cuando hubo el revival de las slasher, creo que es en Leyenda Urbana, en la primera escena aparece él como figura importante, que aparece un actor famoso de la época, de alguna época dorada o representativo de algo, aparece Brad Dourif como un loquito por ahí dando vuelta. Es que tiene esta voz que para mí, si no pones a Brad Dourif haciendo de Chucky, no es Chucky también. Tiene esta voz que es muy particular, que le da como una cosa como de... a un... Muy guarango. Muy guarango, claro. Y de hecho de eso se recapitalizó después, bueno, cuando el género capaz como que cambió un cacho, fue un poco Sí. más comedia y A demás, partir como de la la voz novia. Sí, a partir de la novia de la cuarta. Pero bueno, en general, como observaciones que tuve de verla por primera vez, también me pareció como muy buena, me pareció muy cara, me pareció como bastante... La explosión del principio es Explosión carísima. hay una expresión al comienzo que explota toda una La tienda, juguetería, sí. una juguetería, y explota un montón. Es como yo Y sé que que suena ridícula, eso explota un montón, pero realmente explota toda la Explota un montón y explota muy bien. Explota re bien. Y es imposible que el chabón que está adentro haya vivido. Exactamente, ¿no? Pero, sí. pero bueno, se tapó con un juguete o algo. Es una muy buena explosión. No, y es como que está muy bien filmada, la fotografía es muy linda. Es muy rápida y la narración de la película es como que no para nunca y siempre es como entretenida, interesante y siempre pasan cosas y me parece como que está muy bien diagramada. Es que va directo al punto. También tiene esta Sí. cosa de... A mí lo que me gusta mucho de la primera es que ya... Si bien yo hacía mucho tiempo que no la veía, de volver a verla, lo que pasaba es como que está muy concentrada en que es la historia de... El objetivo de Charles Lee Ray adentro de Chucky es claro, es el objetivo de ese personaje y ya no es que mata a cualquiera porque sí. Tiene cosas que quiere hacer y están muy ligadas a cómo funciona eso en el guión, con lo cual todas las muertes que hay en la película son por algo, es porque quiere algo. Finalmente después nos enteramos, bueno, él quiere
volver a un cuerpo humano y necesita hacer algo con respecto a eso, y también tiene una venganza. Entonces hay una motivación concreta, parte de esa íntegra de esa película, que ahora no recuerdo tanto las siguientes secuelas, pero y no sé si está que tan las siguientes secuelas se basan en que él tiene que perseguir a este Andy porque es la primera persona con la que habló, básicamente. Por eso Claro. continúa en las Que otras mostró hasta la su 3. Sí, le propio mostró su ser. propio ser, toda la cosa esotérica, la macumbiada que se manda. Claro. Pero que, así como vos decías recién, esta cuestión de que en el mundo de la película están estos good guys, que son estos juguetes que están de moda en el momento y que todos los niños los tienen, porque si arrancamos a ver la película, Andy se llama igual que el de Toy Story, muy gracioso, que Andy tiene la ropita, como que tiene el set de ropita del chaboncito. De hecho, la mamá le compra solo el set de herramientas, pero no le compra el juguete porque es muy caro. Era un muñeco muy caro. Es que toda la dimensión monetaria en la película está re presente, y está presente bien, porque lo que tenés no solamente es el conflicto de Chucky, el conflicto del niño, sino principalmente también el conflicto de la madre, de ser esta madre soltera que no sabe bien cómo manejar algo que le está viniendo de afuera, que tiene que ver con que de repente la tele ya le habla a su hijo y le da órdenes a su hijo. Así como el chico dice, Chucky me dijo que haga esto, la tele le dijo que tenía que comprarse a Chucky también. Y ella se vuelve, es como una versión más moderada del regalo prometido de Schwarzenegger, Claro. digamos, donde la idea de le tengo que comprar sí o sí a mi hijo, porque si no los amiguitos se van a reír de él porque De hecho, no tienen el la escena en la juguete. que está entrando en la escuela, todo contento con Chucky abrazadito, es un montón de nenitos atrás con Chucky llevándolo también, como Claro. con el good guy, ¿no? Es una serialidad así que se ve muy explícita. Y me interesaba también pensar que los únicos dos cosas que vemos en la televisión, que es muy importante en la película, son publicidades de Chucky, de los Good Guys, y noticieros sobre Policial. cosas cruentas. Sí. Con lo cual me parece que en un sentido estético de lo que la película hace al armarse como sentido y relato y lo que sea, es decir, juntemos estas dos cosas, hagamos esta cosa que aparenta ser inocente y una cosa linda de tu amiguito que es tu robotito que te quiere, con lo mismo que también te pasa en la televisión, que es que hay gente estrangulando gente y que muere gente y qué sé yo, y que el nene está expuesto a las dos cosas al mismo tiempo. Y por ahí, desde esa lógica infantil, al estar tan centrados en el chico, que fenomenal el pibito como actúa, me parece que generar un personaje así, que es el muñeco que te muestra el costado malo del juguete casi también, porque de alguna forma nada de lo que hace Chucky se puede tampoco separar de la idea de lo que es meter ese producto en tu casa para que eduque a tu hijo ese producto. Con lo cual ahí me parece muy, muy bueno todos esos momentos donde el muñeco lo convence al nene de que se tome el tren y se vaya al barrio pobre. Esa parte es increíble para mí. Es como exponer al nene a una cosa donde la película también te lleva a esos lugares donde a todo el mundo de los lincheras, a todo el mundo, esa escena donde la quieren violar a la madre, resacado todo. Bueno, sí, yo le comentaba a Julia cómo la película es en Chicago y la ciudad es como un personaje más un poco de la película. Es como que la muestran un montón y muestran zonas como re oscuras y está como todo muy heavy, está muy bien filmada. Y Sí, que le podés creer que la película me Claro. siento que tiene un lugar en el cual no es arbitrario que elija mostrarte esos lugares, que no es arbitrario lo que te muestra de qué lugar ocupan los good guys en ese mundo como para que el nene lo quiera, y qué lugar le dan a la madre también, que también tiene un trabajo medio de mierda, como que no le pagan mucho seguro, el jefe es medio un forrito y todo lo que no sea. murió el jefe. Yo cuando apareció fue... Uno siempre tiene Es que esa Chucky cosa... tiene una agenda. una agenda. En esta película tiene una agenda muy Claro. ajustada. Pero, viste, es como que el tropo de terror, como que tal vez alguien que es un forro y es tipo, anda, estás muerto, Sí, básicamente. estaría bueno que muera. Pero bueno, en otra será. Cuestión que ese tipo de integración es por ahí, recién hablábamos de Suspiria, es el tipo de cosa que por ahí le faltaría a una película así. Donde tenés, hablando de las madres, que antes hablábamos, acá hay un lugar claro de la madre. Tenés una madre soltera que tiene que lidiar un poco con experiencias que le da su hijo que está creciendo un poquito y que de repente, así como intenta hacerse su propio desayuno al principio, también juzga de acuerdo a lo que... Ya no está solamente el filtro de la madre para las cosas que el chico haga, sino que de repente está expuesto a un mercado que ya lo ve como consumidor al propio nene. Y entonces de repente
para el conflicto de la madre es mi hijo chiquito de 4 años, o no sé cuántos años tiene. 6, es un consumidor más. Y cómo la película maneja ese tema. Yo creo que lo maneja bárbaro. Como que voy a decir algo por ahí spoileador, pero así que el que quiera taparse los oídos. Es genial que la batalla final se dé finalmente tenga que ser entre el chico y el juguete. Y cuando Chucky, metido en la chimenea, decide hablar con su voz de muñequito y decirle que son amigos, el nene dice, yo no soy tu amigo. Y lo prende fuego. Es espectacular, digamos, es casi emocionante, en el sentido de el proceso del chico, de poder ver la diferencia y poder ver que lo que tiene no es real y que lo que tiene finalmente era ver la diferencia entre el juguete y el espíritu que se supone que la publicidad le quiere imponer al juguete para que te lo creas. Sí, está el final, ya que estamos en Spoilerlandia. Me gustó el final y me pareció bastante, tal vez novedoso para la época, tal vez ustedes sabrán más que yo de esto, pero cómo hacen el clásico proceso de ser que lo tienen que matar un montón de veces porque se niega a morirse y es como muy tenso y como medio desesperante, como tipo, el muñeco cada vez está más destruido, sí. Le cortan las partes, lo arrancan, lo prenden fuego. Y yo pensé que es algo que pasaba en la tercera o cuarta película, esa cosa como media indestructible, pero ya en la primera película, la primera película de esta saga, ya presentan súper rígido esa cosa como desesperante de que como es un muñeco es como indestructible. Sí, además ves que se va choteando a medida que va haciendo la suya. Claro, el chotear tiene que ver también eso, como que revela, hablando de revelar su propio ser, ahí es como si revelara su propio ser físico, como el monstruo que tiene adentro es esa cosa, el plástico quemado. De repente adquiere esa cosa como de monstruo. Vos lo ves todo negro, así como con la cara derretida y qué sé yo, o la mano que se mueve sola, y ese tipo de cosas que lo deshumanizan y se va volviendo una especie de monstruo. Por más que sepamos que no es que es un monstruo, sino que es una persona encarnada en el muñeco, adquiere ese carácter monstruoso que podría haber... que podés hacer la lectura como... la lectura anticapitalista de decir es monstruoso la forma en la cual la publicidad invade la infancia, por decirlo de alguna manera. Y cambiando un poco de tema, ahora en 2019 ya, a pasitos de que salga un reboot y bueno, ya pasó toda esta saga gigante y demás, vos que la viste de chico, cuando la veías de chico, ¿qué te daba miedo? ¿Qué te gustó? A mí me gustaba Chucky, pero como también me gustaba Freddy, es como... Yo soy de una generación donde ya esos personajes ya no eran lo que te daba miedo, sino que eran el personaje que uno festeja de la película. Entonces, por eso también es la generación de Chucky, por ahí es la generación, ya pasamos por Freddy y ya pasamos por 4 Freddys, ya pasamos por 5 Halloweens, ya pasamos por 8 martes 13. A mí me daba mucho miedo, pero me daba mucho miedo, yo era chica, en el 80, sí, está bien, la veíamos en los pijama parties y demás, y como que a diferencia de esta vez que la volví a ver más grande, empatizaba mucho con el chaboncito. Y por ejemplo, algo siniestro que me pasa, que además te cuentan un poco, entendés un poco porque esa madre soltera, es que el padre se fue al cielo. Había todas cosas que Chucky le decía y cómo hablaba con el nene y la idea de que no le crean, típico que pasa en todas las películas. Me daba mucho terror. Y Chucky me daba mucho terror igual, no sé. Pero igual tenemos una percepción distinta de lo que da miedo. No, pero miedo da. O sea, cuando... La idea de que tenés un muñeco... que tiene algo atrás. Sí, sobre todo cuando ves esos primeros 45 minutos que Chucky no habla y sabés que está ahí, gira la cabeza y cuando le dice Chucky quiere ver el noticiero, eso es lo que más miedo da de toda la película. Y saber que está el nene al lado, yo me imaginaba el miedo que podía tener el nene en el rodaje por momentos. Como que le dan el muñeco ese. Esas partes que llora a los gritos diciendo me va a matar, Chucky me viene a matar. Es tremendo. Es casi está a la altura del nene de Cementerio de Animales que le inyecta al padre un veneno en el cuello. Tiene ese nivel de decir, mirá, ahora nadie se anima a meter a un nene a hacer eso, porque todos los padres están preocupados porque su hijo sea vegano o algo así. Bueno, acá son los consejos. No lo van a exponer a eso. Morita parenting. Bueno, ¿algo más de Chucky? ¿Alguna otra apreciación de tu primera vista de Chucky entera? El último detalle muy chico es que en la trama de la película, una de las razones por las cuales
se crea a Chucky es porque hay un Magical Negro que es como el señor como medio shamanístico, vudú. Un Candyman raro. Era la parte donde entran es pero muy bueno, Candyman. eso, es Candyman, onda, con todo. Durante 5 minutos la estética es igual y no sé, debe haber algún estudio al respecto. Seguramente como toda esa cosa de mezcla de graffiti con pagano, con pintura de pared, con cultura negra, que no tenía ni idea que existía eso con Chucky y me pareció que estaba bien, y me pareció que cerraba y que funcionaba. Otra cosa de esta vista nueva que me di cuenta es que los personajes no son estúpidos, ninguno. No. Y que cómo se va desarrollando incluso esto de no creerles, obvio, no le crees que le habla el muñeco, pero enseguida, a la medida que lo forzás, bueno, le habla y lo cree, y el policía como que no es como el conflicto de no, esto no puede pasar, no son tontos ningunos. No, creo que se vuelve verosímil cuando en el momento en que le podés creer a la madre la necesidad de que quiere comprarle, consentir al hijo, y si te podés creer eso, creo que podés creerte lo demás, porque después, sí, es raro que el Chucky viene con un martillo, con los piecitos ahí, es todo inverosímil, digo. Esto irreal, pero es verosímil porque la película juega a que te lo creas y creo que logra que puedas hacer ese pacto, de decir, yo vine a ver un muñeco diabólico, con lo cual viniste a creerte eso, digo, no, si ahora no te vas a creer que un muñeco pueda ser diabólico porque te equivocaste de película. No, igual te digo que cómo está narrado, los personajes, el tiempo adecuado no creen que Chucky existe, no son malos ni tontos, la madre ni el policía y demás, y eso está como bueno, podría ser. Y a la mitad ya todo el mundo cree, digamos. Pues ya lo vimos, lo sabemos de principio, es como que no descansa en esos lugares, quiero decir. Claro. Y como último y como para cerrar un poco, lo que diría es que el muñeco está muy bien hecho, como te lo crees bien, es un animatronic complicado que está como hecho en varias partes, hay partes lejos que claramente es un niño que lo disfrazaron de Chucky. Sí, ese es el otro niño la otra se víctima. Sube a la cama en un momento se renota. Sí, pero si no es rueda además, pero después se pone más sophisticated también. Es uno de los primeros casos de animatronic, me parece, Chucky también. No sé, es 88. Igual cuando habla enfrente está muy, o sea, los primeros planos. Sí, y además se nota que agarraron como muchas caras, con muchas expresiones. Y está muy bien diseñado, que es otra cosa que tampoco vi. Yo de conocer la cultura de Chucky y no haber visto la primera, de que claro, al principio muestran en la tele, muestran el muñeco y no parece un muñeco tan terrible. Es como un muñeco... Se va choteando. Y claro, pero uno, no sé, ve la imagen de Chucky ahora y es como que está todo con cicatrices, todo podrido, con un cuchillo sangrentado. Pero al principio es un muñeco y la transición de cómo diseñaron el muñeco para que sea adorable y que al mismo tiempo se convierta en una cosa horrible, está tipo muy bien diseñado. Porque te podés esperar que esas facciones son posibles en el otro. Claro, sí. Es un muy buen monstruo, digamos. Bueno, habrá que ver si en la reboot de esta lo que hacen es hacerlo todo por computadora y ya fue, o si se animan a hacerlo... Yo creo que está medio más de moda ahora, como que volvió bastante el animatronic, como que el efecto práctico, ¿no? Sí. Es que funciona muy bien, tipo, envejece bárbaro, es como, para mí... Bueno, esta no envejeció, yo la miro y digo, me lo creo. Por eso, está re bien. Sí, está súper bien. Explota muy bien. Explota muy bien, y muy buenas explosiones. Bueno, continuamos derecho y vamos a el tercer bloque de este podcast, que se llama... tenemos 2 nombres para definir. Uno es mi amigo Jiffy y el otro es Jiffy Corazón. Todavía no definimos cuál es mejor, pero... A mí me gusta más Jiffy Corazón. No, mentira. mi amigo Jiffy. Me parece que te gusta más el otro. Para no decir mi amigo rarvg.com. Rarvg.com. Mi amigo 11337, que ¿cómo se llama? Lit, mi amigo Lit. Porque este podcast está a favor de los torrents. Bueno, y la película que elegimos es Anna and the Apocalypse. Es del 2017. ¿Quieren contar un poco de qué va la cosa? Bueno, es una película que... Sí, es del 2018 en realidad, porque es una película que no tuvo estreno comercial... claro, sino que estuvo como en muchos festivales internacionales de terror y cosas así, que se fue como haciendo medio de cultito. Claro, la empezaban a fogonear y demás. La empezaron a fogonear un poco, ahora nos vamos a dar cuenta por qué, pero digamos, es una película que... ¿Qué quieren decir con fogonear? Yo me imagino fogonear, imagino que hacen un fogón y hablan de la película. No, como la que le hicieron bombo, como está bueno, está bueno. Sí. Sí, tiene una premisa canchera. De hecho, creo que en el póster dice algo como Shaun of the Dead meets La La Land.
¿Y cómo es la premisa? Y la premisa básicamente sería una especie de comedia musical adolescente de terror en Navidad de zombies. Protagonizada por una chica que un verdadero género interseccional. Claro. La interseccionalidad hecha película. Tiene mucho más de comedia musical que de terror. No, pero tiene de zombies. O sea, está situada en un apocalipsis. De apocalipsis. Apocalipsis zombie. Sigue siendo una película de zombies. Su contexto le da un peso muy fuerte. Con los tropos de zombies, de todos los conflictos y demás. Totalmente. Y bueno, básicamente es esta chica que está terminando el secundario. Una generación de... Pensamos que esto, o sea, es gente que nació después del 2000, con lo cual es gente que nació en un mundo donde Shaun of the Dead ya era... No es que era una cosa nueva que había, que mira qué raro que hagan que te rías también con las películas de zombies, sino que ya era... Porque hay algo con los zombies también que es que en un primer momento eran parte de un género de terror y ahora se volvieron una especie de cosa que uno dice como, ¿qué harías en un apocalipsis zombie? Se volvió una cosa medio como de la cultura popular, donde ya no necesariamente está ligado a algo que te pueda dar miedo, sino como una especie de situación divertida en la cual pasan cosas relativas al fin del mundo. O hiperalegorizada para hablar de las cosas. También. Y claro, sí, la mayoría de los casos ahora son casi así. Y en este caso lo que tenés es un poco una película que parece estar hecha para esa generación, digamos, donde ya... incluso si una película como Shaun of the Dead del año 2004 me parece que era, de Edgar Wright, había hecho la mezcolanza entre el género de zombies y comedia de una forma muy armónica, donde yo por ejemplo vi esa película con muchas sospechas cuando salió, pero como después lo que contaba de sus personajes me parecía muy legítimo, muy, muy interesante, y me parecía que terminaba, en lugar de ser una cosa así como medio solamente relajada y jocosa, terminaba siendo una película donde importaba que realmente venía el fin del mundo, a pesar de que tenga risas y cosas. Esta vendría a tratar de ser como la película que ocupa ese lugar ahora, pero como un paso más allá, porque, digamos, si tenemos esa secuencia famosa de Shaun of the Dead donde el tipo se levanta y va al supermercado y no se da cuenta nunca que hay un ataque zombie, acá hay como una secuencia musical donde hay una chica que claramente puede ver que hay zombies por todos lados, decide igual seguir cantando y bailando, con lo cual es como una doble apuesta. No es solo no lo está viendo y me río de que no lo está viendo, sino que acepto que no lo está viendo. Y es así, esta generación es así. ¿Será que los zombies son problemas de los adultos? Todavía no estoy en la categoría de poder decir que esto me importa porque soy niña. Y bueno, es un poco el tema de la película, que está bastante interesante. Sí, y también es como... No es con todo esto, película de Navidad, musical, zombie, no es pretenciosa, es agradable, los personajes son agradables. Es una película linda, sobre todo. Sí. Así que eso está bien. Sí, es un musical puro y duro, digamos, como que tiene 8 canciones, 9 canciones. Sí, pero también es medio chotins también en algunas cosas. Entonces, eso es buena la combinación para mí. Sí, no, funciona muy bien. Onda, es un musical puro y duro en respecto a que las canciones tienen que ver con la trama, avanzan, evolucionan la trama, muestran las relaciones entre los personajes, muestran lo que va ocurriendo, tiene que ver con el ataque zombie. Es pop puro, además. No nos reímos del pop. Me parece que la película está hecha para que entres en código con todo ese universo pop. Como que si uno quería entrar a la película para reírse un poco de la película, te empezás a dar cuenta que la película quiere que creas que ese mundo pop en el que viven necesitas creerlo para poder seguirla mirando. A mí me sorprendió eso de entrada. En el primer tema, que es cuando cantan en la escuela, de repente era como, wow, esto es como un videoclip y trata de ser un videoclip como los que hay en la tele. Como que no hay momentos de distancia que hacen que te rías un poquito de lo que está haciendo, sino que lo hace. Es honesta con lo que es y con su material. Y bueno, tiene muchas cosas también. Vos me habías dicho, Juli, como del musical mismo, de cómo son los malos y cómo son los personajes y cómo se relacionan, y cómo que tipo hay tipo cosas al final que tipo no, pero esto es así porque es un musical y tipo pasa esto con los... Como de los tropos de los musicales. Claro, algo así. Sí. Bueno, pero no spoileemos. No, esto no, es por eso. Bueno, igual eso, sí. Recomendable, está dando vueltas. Sí, hay una cuestión que me no querés quedó terminar. No, muy cortito, que
quizás se note en la película una especie de baratez. Vos dijiste algo, hay momentos medio chotos, quizás. Hay algo medio de la clase B, pero no en el concepto... bueno. No, igual estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Sí, pero no lo decía mal, igual, no es como, qué barata, qué trucha. Me parece que es parte un poco del encanto mucho de todo eso y cómo funciona. Claro. Funciona muy armónicamente. Claro, pero yo creo que la cosa de lo barato, a diferencia de algunas películas de terror, de género fantástico en general, que buscan esta cosa de la del instant cool classic, o la cosa de querer ser de culto o querer mostrar que hay bizarreadas, pero en realidad tienen toda la plata del mundo y tratan de parecer más baratas. Esto yo creo que es así porque salió poca plata. Sí, digamos. Igual no funciona mal también. No, la hace funcionar, pero lo que veo es que es clase B por términos económicos. Sí, es auténtica clase B. Claro. Así que nada. Sí, a mí en algunas partes se nota un poquito. Yo hablaba igual más que nada de la parte de musical. Sí, yo también hablo de eso. Como que hacer una escena musical en plan, a ver, como si hablaras de musical moderno, tipo La La Land o algo así, que tienen como, tipo, la forma que está filmado, la forma que se mueve la cámara, la forma que, tipo, todo está editado, es caro y es difícil de hacer. Sí. ¿Se imaginan el director de La La Land haciendo esta película? No, la haría muy mal. La haría pésimo. Bueno, no sé, vos viste Mary Poppins ahora, por ejemplo, que pero es Mary musical. Poppins es un delirio. Claro, pero a lo que voy es que nada, tipo, un musical moderno o un videoclip moderno es caro, porque claro. Y tiene un lenguaje que es difícil de hacer barato y en algunas partes hace un poquito de agua, pero no es grave, digamos. No es que está mal, no es que la película se cae. Pero eso, funciona re bien. Los personajes para mí son muy queribles y es parte de por lo cual está bueno, sin spoilear lo que ocurre. Y es una película con amor, hecha con amor y que funciona muy bien. Y que no le tiene miedo a finalmente sí ser un poco de terror y sí ser un poco... hacerse cargo de que, en definitiva, igual, más allá de todo lo que nos divertimos, lo que bailamos y qué sé yo, sigue siendo una película de un mundo que se termina. ¿No? Y hablando de terminar, este fue el capítulo 1 de La Hora del Miedo, podcast de cine de terror fantástico y de culto. Yo soy Mariano Morita, con Julio Otero y Ezequiel Rivero. Y nada, esperamos que nos vuelvan a escuchar y seguir hablando de mucho más cine de terror. Chau. Adiós. Adiós.